Lo primero que os voy a pedir es que después de este estudio cojáis vuestros móviles y abráis la aplicación de valorar sermones y que por favor me deis 5 estrellas o un me gusta, tan siquiera un... Es el mundo en el que vivimos, ¿verdad? ¿Cuántas veces a la semana estás valorando algo? Desde el que te ha traído la comida que has encargado, o el restaurante al que has ido, o el comentario que alguien ha hecho en redes sociales, las que uses, y luego esas listas que ves. ¿Quién es el que tiene más seguidores en Instagram? ¿Quién tiene más? ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Pues ninguno de los dos. Rihanna o Taylor Swift. ¿Sabéis? No he cruzado la península para haceros pasar un rato. He venido a ayudaros a encontrar vuestro verdadero valor en la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que promociona el amor propio, que se trata de ti, de lo importante que eres, de cómo te valoran los demás. Hace unos meses estaba viendo con los jóvenes de nuestra iglesia un capítulo de una serie que mostraba hasta dónde puede llegar, hasta dónde podemos llegar los seres humanos con esto de valorar. Y en esa serie se imaginaba un mundo futuro, pero no mucho más allá de donde estamos ahora, unas pocas décadas, en las que realmente en vez del móvil, todos vamos a llevar un aparato parecido al móvil, pero que nada más lo pones delante de ti. Si me cruzo con alguien en la calle me va a aparecer la cara de esa persona y según me salude le pongo estrellas. Y no me acuerdo ahora cómo se llamaba la serie. ¿Alguno igual sabéis? Black Mirror, esa. O sea, yo soy un cavernícola en esto, no tengo ni fe, no lo quería confesar, pero apenas sé que Instagram va sin H y esas cosas. Pero era tremendo porque la serie planteaba el mundo de esa manera y según las estrellas que tuviera, el máximo era 5. Tener 4,1 de puntos era vivir bien, te recibían en todos lugares. La serie te mostraba que si tenías menos de 2,5 había lugares en los que directamente no podías entrar. Y luego el argumento de ese capítulo era que intentar tener una buena valoración porque si no tu vida se acababa. Y realmente nos muestra hacia dónde vamos. Y es triste que teniendo el Dios que tenemos en su palabra, pensemos que nuestro valor está en lo que los demás opinen y piensen de nosotros. Hace un tiempo también estaba preparando uno de los sermones que predico y estaba viendo los datos acerca del suicidio en nuestro país. No es fácil encontrar los datos acerca del suicidio. ¿Sabéis por qué? Porque conocer los datos acerca del suicidio promueve el suicidio. O sea, hay personas que se sienten tan infravaloradas y tan desesperadas que incluso leer acerca del suicidio de otras personas les puede mover a eso. Y es interesante porque hay muchas cosas que los medios de comunicación en nuestro país y en todo el país hacen mal, pero esto creo que lo hacen bien, que tienen cuidado de no hacer algo que promueva precisamente que personas y muchos jóvenes, chicos y chicas, que llegan a un punto de tal desesperación de sentirse tan infravalorados, tan cero a la izquierda, tan no soy nadie, no le importo a nadie, que claro, la mejor solución es acabar con todo.
Y el problema está en no confiar en aquel que te ha creado. Porque confías en aquel que es una criatura como tú y que tiene su opinión de la vida, de las cosas, de lo importante, pero no de lo que dice el que te ha creado. Y me gustaría esta tarde hablaros de cuatro verdades en la Biblia que nos ayudan a comprender nuestro verdadero valor. ¿Dónde está nuestro valor? Entonces, mi mensaje esta tarde no es un tú sí que vales, en plan, venga, no pasa nada, o para Dios eres importante, porque ni siquiera ese es el mensaje de la Biblia. Pero sí cuatro verdades en la palabra de Dios que nos pueden ayudar a comprender nuestro verdadero valor. Y la primera verdad de la que os quiero hablar es la verdad de la dignidad de la vida. La dignidad de la vida. El hecho de que la corona de la creación de Dios es el ser humano. El hecho de que cuando leemos el relato de la creación y vemos cómo Dios creó todas las cosas y todos los seres vivos, reservó un lugar especial para el hombre y la mujer. Y luego demostró que el hombre y la mujer eran el centro de su creación y que toda su creación era para el hombre y la mujer. En Génesis 1, versículo 26, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27, Génesis 1, 27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es importante, porque si lees todos los versículos anteriores, Dios dice que crea a todos los seres vivos según su especie. Ese es el término que utiliza. De manera que pues hay seres vivos que son, como dice aquí, aves del cielo, según su especie, peces del mar, ganados sobre la tierra, reptil que se arrastra, son especies. Los seres vivos son el mundo animal. Y también con respecto a los árboles, las plantas, todo eso que Dios ha creado, y Dios insiste que todo esto lo creó según su género, según su especie. Pero luego del hombre y la mujer dice que Dios los creó a imagen suya, e insiste, lo enfatiza, versículo 27 de Génesis 1, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué es esto de imagen suya? Bueno, es especialmente el hecho de que nosotros, los seres humanos, hemos sido creados con un alma, con un espíritu, con un ser interior, porque Dios es espíritu. Hemos sido creados de una manera absolutamente diferente que el resto de la creación, para relacionarnos con el Creador, para relacionarnos entre nosotros. Y eso es lo que ocurre. Dios bendice al hombre y a la mujer: sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra, dirigidla, sojuzgadla, ejerced dominio sobre todas estas especies, sobre todos estos géneros de animales. Dios crea a todas las cosas, y luego sobre todas las cosas pone al hombre y a la mujer. Y no solo eso, sino que luego vemos en el resto del relato bíblico como Dios insiste en proteger la vida del ser humano. Y Dios habla en términos de no matarás, o no codiciarás, o no darás falso testimonio. Su ley claramente protege la vida del ser humano. ¿Cuál es el problema? Porque esa es la verdad. Hay dignidad en la vida. El problema es la deshumanización del ser humano. A ver, ¿puedes deletrear deshumanización? No. Pero entendéis el término, ¿verdad? Dios
crea al ser humano y lo crea tal como ese es el ser humano, y viene el ser humano, y nos dice la palabra de Dios en pasajes como Romanos capítulo 1, que el ser humano decide ignorar la creación de Dios, lo que Dios ha creado, y prefiere adorar a la criatura y no al Creador, y cambiar la gloria de Dios por la gloria de lo creado, y cambiar la verdad de Dios por la mentira. ¿Y qué hace el ser humano? No, nosotros somos animales también. Nosotros somos según nuestro género y según nuestra especie. Y eso es lo que durante bastante tiempo la teoría de la evolución trató de hacer, de llevarnos para atrás, de vuelta. Olvídate de que hay un creador, somos animales. Pues quizás hemos evolucionado un poco más, pero eso es la mentira, y eso le quita dignidad a la vida, a la manera en que Dios te creó. Creer en la evolución requiere de una fe ciega y de un razonamiento ilógico. Es el problema. El problema no es que creer en Dios es ilógico o es irracional, es al revés. ¿Por qué? Porque la evolución parte de eso, de que de la nada de repente hay algo. Eso no es lógico. El ser humano no necesita caer en ese absurdo. No es posible que de la nada haya algo sin intervención de nadie. Y la evolución requiere más fe que creer en Dios, porque Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado un libro que podemos leer, y Dios se ha manifestado, y Dios ha dicho, aquí yo pongo mi nombre, o sea, si esto no es verdad, yo no soy Dios. Y luego, todo lo que Él ha hecho, todas las promesas que se han cumplido, etcétera, etcétera, y el punto es ese, Dios dice, no, esta es mi palabra. Cuando con la evolución tú lo que tienes es teorías, y ningún testigo directo de que ocurrió eso. Fijaos, os quiero leer una cita para que os deis cuenta de lo que es pensar de esta manera, lo que es la deshumanización del ser humano. Alguien escribió que las probabilidades de que la vida se originara por accidente son comparables a las probabilidades de que un diccionario completo sea el resultado de una explosión en una imprenta. Y aún esto ni siquiera da del todo con lo absurdo de esta teoría, porque ya estás implicando que existe una imprenta. Pero no es así. ¿Pero por qué hay este afán, esta tendencia a deshumanizar? Bueno, porque el ser humano no quiere rendir cuentas ante Dios. Si tú tienes un creador, Él te ha creado, Él es tu dueño, y tiene su palabra, y tiene su ley, y tiene sus mandamientos, entonces tienes que rendirle cuentas. Si consigues sacarlo de en medio, ya no hay que rendir cuentas. Y entonces ahora todo se reduce al instinto y a las emociones, ¿verdad? Tú lo que tienes que hacer es lo que te dicte el corazón, lo que sientas. Lo que sientas, eso es lo importante. Y ahí está esa deshumanización. El absurdo de decir, pero Dios nos ha dado una mente para poder pensar, para poder razonar, para poder decir, no, si Dios me ha creado, si soy parte de su creación, y no solo eso, sino que soy la corona de su creación, hay valor en eso. Y esa es la verdad. Dios te valora profundamente porque te creó. Que tú no estás aquí por casualidad, ni siquiera por una decisión de papá y mamá, aunque obviamente en el plan de Dios papá y mamá tienen que intervenir, tiene que haber un padre y una madre, no un padre y un padre o una madre y una madre.
así es como Dios lo creó y así es como ocurre, ¿verdad? Esta semana leía en el periódico de una periodista conocida en nuestro país que es homosexual y el titular era que estaba embarazada y iba a tener un hijo con su esposa, con su mujer. Y es que hasta este punto nos hemos vuelto de poder mentir en el periódico nacional. Eso es mentira. No va a tener un hijo con esa mujer, porque una mujer no puede tener un hijo con una mujer, ni un hombre puede tener un hijo con un hombre. Dios te valora profundamente porque Dios te creó. Y la manera en que te creó es lo que debería determinar tu valor, no los demás a tu alrededor. Pero hay una segunda verdad que nos afecta. No solo la dignidad de la vida nos ayuda a comprender nuestro verdadero valor, la segunda verdad es la pecaminosidad del pecado. La pecaminosidad del pecado. Esto es un juego de palabras, pero lo que quiero es hacer énfasis, porque el problema es también el hecho de que el pecado ya no es tan pecado, de que nuestra sociedad es una en la que lo bueno, de acuerdo a la Biblia, es malo, y lo malo, de acuerdo a la Biblia, es bueno. Y esto ya pasó en tiempos bíblicos. Fijaos, por ejemplo, en Isaías capítulo 5, ahí por el medio de la Biblia, en este pasaje hay, en una sección del capítulo 5 de Isaías, una serie de expresiones que comienzan con un ay. Nosotros decimos ay cuando me hago daño, pero este ay es una advertencia seria, es cuidado, es ojo con esto. Y una de esas expresiones en el versículo 20 es esta: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esto, aunque fue escrito siglos atrás, describe el mundo en el que vivimos ahora mismo. Hay cosas que Dios ha creado y ha declarado como buenas, que las personas a tu alrededor dicen que son malas, y al revés. Y lo que Dios dice es malo, que las personas a tu alrededor dicen que es bueno. ¿Por qué? Pues porque la Biblia nos dice que el pecado es algo que nos ha afectado profundamente e irremediablemente. Bueno, ¿qué es el pecado? El pecado es infringir la ley. Obviamente el pecado es infringir la ley de Dios. Dios, como el Dios santo que es, el Dios justo que es, lo que Él dice siempre es lo justo, y entonces hacer o decir lo contrario a lo que Él dice o manda hacer es injusto, es pecado. Pero la Biblia nos describe el pecado como algo que nos ha afectado a tal punto que nosotros no queremos tener nada con Dios. Otro pasaje que os quiero mencionar es Romanos capítulo 3, y ahí el apóstol Pablo está hablando precisamente de esto, de cómo el pecado nos ha afectado a tal punto que, citando el Antiguo Testamento, Romanos 3:10, Pablo dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, este versículo podría generarte ciertos problemas cuando tú conoces a una persona que es buena. Todos conocemos a personas que son buenas. No, mi vecino es un buen vecino. Tengo una compañera de clase, es que es buena. Claro, según nuestros términos, según nuestra manera de ver las cosas, podemos pensar que hay gente buena, pero si los vemos según Dios ve a las personas, el texto es cierto, es la verdad, no hay ninguno bueno.
¿Y qué de esto de que no hay quien busque a Dios? Pero si yo conozco a gente que me ha dicho que buscó, llegó un momento de su vida que buscó a Dios, o yo mismo, en algún momento de mi vida he buscado a Dios, que se está equivocado Pablo aquí. No, porque lo que la Biblia nos enseña es que es Dios quien interviene primero en nuestra vida y entonces nosotros le buscamos a Él. Y esta es la verdad. Por sí mismos no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, inútiles. Esta palabra inútiles es incapaz, es discapacitado. ¿Verdad? Y todos sabemos lo que significa esa palabra. Igual conoces a alguna persona que tiene un problema de salud así, tiene incapacidad. Ahora, ¿en qué términos habla la Biblia con respecto a cómo nos afecta el pecado? En términos, otra vez, de esa manera en que Dios nos creó a su imagen y semejanza, seres espirituales, el ser interior, y en esa creación de Dios, Dios les dice al hombre y a la mujer: si me desobedecéis, ciertamente moriréis. Y seguramente conoces lo que sucede en Génesis 3. Dios les dice: podéis tomar de todos estos árboles, menos de este en particular. De este no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Y tú sigues leyendo Génesis 3 y no te habla del entierro de Adán, ni de la sepultura de Eva. Pero, ¿qué pasó? Pues que ellos espiritualmente murieron, ese fue el problema. Y Dios mostró esa realidad de la muerte espiritual expulsándoles del lugar que había creado para ellos y poniendo esa distancia y mostrando esa realidad. El hombre separado de Dios por su pecado. De manera que el pecado nos lleva a la muerte espiritual. Otro pasaje también que os quiero leer, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, porque nos muestran esta realidad de cómo el pecado nos ha afectado, de la pecaminosidad del pecado, de la gravedad del pecado, que no es algo que te deja débil y con un poco de fuerza, sino que es algo que te mata. Pablo dice allí, y él, y tendríamos que ver a quién se refiere este él, y este él se refiere a Dios, viendo los versículos anteriores. Dios os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y otra vez, perdonadme si soy demasiado claro, pero ese también es mi afán como predicador. Si voy a ser pesado en algo, es ser claro. Pero Pablo aquí le está escribiendo a personas vivas, ¿verdad? Tú no le escribes una carta a una persona muerta. Pero Pablo le dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eran muertos vivientes. Bueno, sí, eran personas espiritualmente muertas, aunque físicamente vivas. Y esta es la realidad del ser humano. Delitos y pecados, dice Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Y entendéis, ¿verdad? Pablo lo está escribiéndole a creyentes, a personas que han creído en Cristo Jesús, y le está recordando que estaban espiritualmente muertos, que estaban a merced de la corriente de este mundo. Algo que está muerto nunca va a poder ir a contracorriente, ¿verdad? Si alguna vez habéis estado en un río y habéis visto en ese río un pez muerto, ¿verdad que el pez iba con la corriente, no contracorriente? Esta es la ilustración. Según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay mucho en este pasaje que acabo de leer, pero creo que no es necesario
pararnos muchos para entender aquí cómo se nos describe el pecado, hasta dónde nos lleva a vivir para nosotros mismos, a vivir según nuestros deseos, según nuestra manera de pensar. Y lo que Dios dice es que por naturaleza somos hijos de ira, personas destinadas a la ira de Dios, es lo que significa ese pasaje. Ese es el problema del pecado, que no es que estamos debilitados por el pecado, es que estamos muertos a merced de la corriente, a merced de nosotros mismos y destinados a la ira de Dios. Así que el pecado no es algo como para no tener muy en cuenta. Todo lo contrario, deberías pensar mucho en cuanto al pecado. Y deberías pensar mucho en cuanto a tu incapacidad de lidiar con el pecado. A pensar también que aunque trates de hacer todo lo mejor que puedas hacer en tu vida, aunque digas, bueno, a partir de ahora voy a ser el mejor trabajador en mi empresa, la mejor hija en mi familia, el mejor joven en la iglesia, el mejor marido, la mejor esposa, aunque pienses así y seas todo eso junto y a la vez, todo eso nunca va a cambiar lo malo que ya has hecho. Y no quiere decir que no vayas a volver a hacer algo que está mal. Todo lo bueno que podamos hacer no cambia lo malo que hemos hecho. E ignorar el pecado y sus consecuencias es como cerrar los ojos ante el peligro. ¿Verdad? Es como tú vas en la bici y de repente aprietas los frenos y no funcionan y ves que vas directo a un muro. Ahí está el muro, ahí va, la bici ha cogido velocidad por la inercia porque vas cuesta abajo, y ahí está el muro y a la izquierda hay otra calle. Bueno, ¿qué haces? Piénsalo bien, te voy a dar unos segundos y dos opciones. ¿Giras a la izquierda o cierras los ojos? Yo voy a pensar que giras a la izquierda, ¿verdad? No cerramos los ojos y entonces los problemas desaparecen. Pues es lo mismo con el pecado. No hablemos de pecado, no lo llamemos así. Oye, son adicciones, son tendencias, son enfermedades, son trastornos. Yo soy una víctima de estas cosas. Uy, Jonas, que si supieras dónde crecí, cómo era mi padre, o sea, no tuve madre, en el colegio. Claro, tú ignora el pecado y es cerrar los ojos, pero sus consecuencias están ahí. Y sabes, es un peligro asumir que hay algo bueno en las personas a nuestro alrededor, y que entonces lo que las personas piensan de la vida, de sí mismos y de ti es lo correcto. Ante eso te encuentras con un Dios que te valora profundamente. ¿Sabes por qué? Porque siendo esa nuestra situación, ¿qué hizo Él? Y la Biblia dice, aun cuando éramos pecadores, Dios envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es el Evangelio, y esta es la verdad. Nadie valora al ser humano como Dios, que en su infinita misericordia da un Salvador al ser humano. ¿Sabes quién pecó antes que Adán y Eva? ¿Alguien? ¿Alguien lo sabe? ¿Quién pecó antes que Adán y Eva? Satanás, ¿verdad? ¿Sabíais esto?
¿Quién era Satanás? Satanás. Un ángel. Dios no creó un demonio. Satanás era un ángel. Un ángel imponente e importante, según la Biblia nos dice. Y pecó. Y con Satanás, la Biblia nos dice que 1/3 de los ángeles. O sea, Dios creó un número determinado de ángeles, no sabemos cuántos, pero los que creó son todos los que creó. Los ángeles no se reproducen, ya está, ese número, esos son los ángeles que hay. 1/3 de esos ángeles pecaron contra Dios. Les envió Dios un Salvador. ¿Alguna vez habías pensado eso? ¿Dios proveyó un Salvador para los ángeles que pecaron? No, no lo hizo. Pero ¿qué hizo Dios con la criatura? Con la corona de su creación. Les dio un Salvador. Y ahí es donde quiero llevarse a la tercera verdad. Esa tercera verdad que nos ayuda a encontrar nuestro verdadero valor. No solo la dignidad de la vida, que Dios nos valora profundamente porque nos creó, no solo con respecto a la pecaminosidad del pecado, que siendo tan grave el pecado, Dios te valora tanto que te buscó, que envió un Salvador, y esta es la tercera verdad, es la finalidad del Evangelio. La finalidad del Evangelio. El hecho de que Dios planifica una salvación, que Dios provee un Salvador, que Dios dice la paga del pecado es muerte, pero la gracia, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Salvador, y Él vino a salvar a pecadores, y Él mismo lo dijo: yo no he venido a salvar a los justos, yo no he venido a curar a los sanos, ¿verdad? Los sanos no van al médico. Esto es el Evangelio. Seguramente ya lo has escuchado, porque me imagino que no es la primera vez que estás en la iglesia, y aún si es la primera vez que estás en la iglesia, igual has escuchado algo del Evangelio. Y si no lo has escuchado, no importa, porque yo tenía planeado volver a contarlo. Por si acaso, pero también porque es un mensaje glorioso. Pero ¿sabes? La finalidad de este mensaje del Evangelio no es: tengo un problema, que es el pecado, Dios me soluciona el problema, yo le doy las gracias y sigo con mi vida. Es mucho más que eso. Porque aquello que Dios había planificado desde el principio, que es esa relación perfecta, sin pecado, de la criatura con el Creador, viviendo en esa perfecta relación, sin pecado, ejerciendo la criatura dominio sobre el resto de la creación, y sirviendo a Dios, y honrando a Dios, y dándole gracias. Ese plan no es uno que Dios metió en un cajón y dijo: este no ha funcionado, sino que es precisamente eso lo que Él ha querido restaurar por medio de este Salvador. El plan de Dios de salvarnos no es un plan solo de perdonar nuestros pecados. Eso necesitas saberlo bien. Es un plan de transformarnos. No solo de quitar el pecado de en medio, sino de ayudarnos a vivir como Dios realmente quiere que vivamos. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios santo. ¿Sabes qué significa eso? Bueno, la palabra en sí significa que Dios es un Dios que está apartado de todo lo demás. Santidad habla de separado de. Pero claro, lo entendemos en ese sentido de que Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos. Lo que Dios lo es en su máxima expresión, dimensión. O sea, si Dios es amor, es el amor de una manera perfecta. Si Dios es justo de una manera perfecta. Si Dios es misericordioso, lo es de una manera perfecta. Sabio, ¿verdad? Todo eso. Y que Dios es santo significa precisamente eso, que Él es perfecto.
Pero precisamente porque es perfecto, Dios no se puede relacionar con seres imperfectos. Esa es la razón por la que Dios expulsa al pecador, al ser humano que ha pecado, le expulsa de su presencia. No lo puede tener en su presencia así como así. En ese plan de lectura que tienes de leer el Antiguo Testamento en unos meses y que piensas, qué buena lectura, ¿para qué leer Harry Potter o pudiendo leer el Antiguo Testamento, ¿verdad? Levítico, ¿qué libro Levítico? Mi favorito de la Biblia. Te podría decir ahora mismo un versículo de memoria de Levítico. Pues Levítico es un libro que precisamente trata de eso, de que Dios es tan santo que para que el ser humano pueda relacionarse con Él, Dios tiene que establecer un sistema de limpieza, de expiación, de pago por ese pecado. Y no es tan fácil. Tú ibas a leer Levítico ya esta noche, no es tan fácil. Pero es precisamente un libro de la Biblia que nos muestra eso, que no podemos relacionarnos con Dios así como así. Y Dios establece un sistema que es simbólico. Y Dios le dice esto claramente a su pueblo. No es que tú sacrifiques un cordero por el pecado que has cometido, hace que ese pecado quede ya resuelto, quede pagado, que ya no hay ningún problema. No, es que eso simboliza algo que yo voy a hacer. Por eso, el último profeta, antes de que Jesús viniera, uno que se llamaba Juan y que le conocían como Juan el Bautista, así más seguro que aún estáis aquí, los ojos abiertos, pero Juan el Bautista, ¿sabéis qué dijo cuando vio a Jesús por primera vez? Hombre, aquí está mi primo Jesús. Es que eran primos. ¿Qué dijo? ¿Alguien lo recuerda? He aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué le llama Juan? ¿Por qué le llama Cordero a su familiar? ¿Por qué le llama Cordero a Jesús? ¿Y por qué dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque este es el mensaje que había recibido aquel pueblo, que Dios un día iba a enviar a uno que iba a quitar el pecado, realmente. Dios que es santo y que dice que no va a tener al culpable por inocente, eso es lo que Dios dice. O sea, Dios es un Dios justo, santo, el que es culpable, no es inocente. Pues el Dios que no tendrá al culpable por inocente, tuvo por culpable al único inocente. Ese es el mensaje del Evangelio. Aquel que no pecó, Dios le hizo sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Y la finalidad del Evangelio es precisamente esa. Quitar el pecado, quitar la enemistad, quitar la separación, restaurar la relación, traernos a Dios, transformarnos para vivir de acuerdo al Creador, para vivir buscándole a Él, amándole a Él. Así es como Dios demostró su amor, por medio no de hacer culpable a Jesús, sino de que Él sufriera las consecuencias de nuestro pecado. ¿Para qué? Para traernos a Dios, para tener ahora una relación con Dios, para que ya no haya enemistad entre nosotros y Dios. Este es el Evangelio. Por eso despreciar el sacrificio de Cristo en la cruz es trágico, es una terrible tragedia. Y ahora quiero hacerte pensar en esto. ¿Tú has creído en el sacrificio de Cristo? Con respecto a tu pecado, ¿has confiado en Cristo o sigues escuchando de Cristo pero no confías en Él? Es un peligro porque ¿qué tienes? 10, 12, 14, 16, 20, 40 y tantos años
Y puedes pensar que aún tienes toda una vida por delante, pero igual esta noche se acaba tu vida. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? Bueno, se acaba todo. Somos animales. Vivimos por instintos. Estamos aquí, tratamos de hacer lo mejor posible, de vivir lo mejor que podamos, de sentirnos bien con nosotros mismos, de valorarnos, de pasarlo bien. Luego ya no hay nada. Somos como animales al final. No, no. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que reconocer que mereces que Dios te trate con ira, que Dios te castigue. Y la mayor parte del tiempo los padres tratamos de criar bien a nuestros hijos, y cuando los castigamos es porque queremos mostraros eso, que oye, vale, puede ser una semana sin salir o sin jugar a la consola o sin, no sé, el castigo que sea, pero eso no es comparable con estar eternamente sufriendo por tus pecados. Sabes que Dios te valora profundamente. Has pecado, eres su enemigo, mereces su ira, te envía un Salvador. Él muere por ti, muere en tu lugar, paga por tus pecados. Él resucita, no es una fábula, no es un cuento, no son las crónicas es el Evangelio. Y la finalidad del Evangelio es salvarte, que creas en Cristo. Y si crees, Dios te adopta. Dios te toma como la criatura que ya eres, su criatura, pero te hace su hijo. Así que 4 verdades que te ayudan a comprender tu verdadero valor: la dignidad de la vida, la pecaminosidad del pecado, la finalidad del Evangelio, y una más que nos ayuda a ver nuestro verdadero valor. Y esta sigue: si has entendido que Dios es el creador, Él te ha creado y cómo te ha creado, has entendido el problema del pecado que te separa de Dios, que te condena a su ira eterna, y has entendido el Evangelio, y has creído el Evangelio, y has creído en Cristo, y has entendido la finalidad del Evangelio, que es perdonarte, salvarte, transformarte, darte la vida eterna. Bueno, hay algo más en el plan de Dios. Y la 4ª verdad es la realidad de la Iglesia. La realidad de la Iglesia. La Iglesia es el plan de Cristo para aquellos que creen en Él. Y la Iglesia es el plan de Cristo para que tú encuentres cuál es tu verdadero valor y cuál es tu verdadero lugar. En la Iglesia, que se nos describe en el Nuevo Testamento como un cuerpo, ¿verdad? Todos tenemos un cuerpo. Tenemos un cuerpo más o menos, bueno, ahí está otra vez, ¿verdad?, cómo te valora cada uno. Pero si has nacido sano, pues 2 oídos, 2 ojos, una boca, una nariz, ¿verdad? 2 brazos, 2 piernas. Bueno, esa es la ilustración que la Biblia nos da de la Iglesia. De la misma manera, dice por ejemplo Pablo en Romanos 12, hay varios pasajes, pero uno de ellos, Romanos capítulo 12, que en un cuerpo hay muchos miembros. Dice Romanos capítulo 12, versículo 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿verdad? A veces parece que tenemos 2 bocas y un oído, ¿verdad? Pero no, tenemos 2 oídos y una boca. Menos mal, si tuviéramos 2 bocas. No todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, dice el versículo 5, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Y luego Pablo a continuación va a hablar de
los dones espirituales, que son capacidades que Dios da a sus hijos, a los creyentes, para ayudar a otros creyentes a seguir en este proceso de ser más como Cristo, de seguir siendo transformados. La iglesia no es mucho más que eso, ¿sabes? No es tanto el lugar al que vas, no es tanto el lugar al que te obligan a ir a veces, no es tanto el lugar en el que pues, hay un tiempo de canción, hay un tiempo de predicación, hay un tiempo de esto, de aquello, y luego a veces también pues, comemos juntos, ¿verdad? Y luego hay una reunión para jóvenes y hay otra para... Bueno, esas cosas suceden en la iglesia, pero la iglesia, ¿qué es la iglesia? Pues esta ilustración nos ayuda a ver la sabiduría de Dios, cómo Él ha planificado que de esta manera, siendo uno y teniendo distintas funciones, funcionemos, vayamos en una misma dirección. Yo si ahora quiero caminar por este pasillo y salir por la puerta, no puedo decirle a mi pierna derecha solo que camine. Sé que esto es un poco absurdo, pero yo a veces creo en que pensar así nos ayuda a entender mucho mejor, ¿verdad? Yo no sería capaz de llegar de aquí al final solo con mi pierna derecha o con mi brazo izquierdo. Soy zurdo, me voy a arrastrar a ver hasta dónde llego, ¿verdad? Eso sería absurdo cuando tengo dos piernas y voy todo el cuerpo, ¿verdad? Y no puede suceder que mi pierna derecha vaya en esa dirección y mi pierna izquierda vaya en la contraria. Otra vez, una ilustración sencilla pero muy clara. El hecho de que si has creído en Cristo, eres parte del cuerpo de Cristo. Tienes una función que hacer. La iglesia no se trata de ir a sentarte y a ver lo que me dan, aunque hay una parte en la que te sientas y te dan, porque parte de esas funciones, la Biblia nos dice, es que Cristo da a algunos el ser maestros, el que enseñen a los demás, el que les capaciten, les expliquen estas cosas. Esto mismo que yo estoy haciendo ahora. Entonces ahora mismo yo estoy ejerciendo esa función como parte del cuerpo y tú ahora mismo estás ejerciendo esa parte de estar recibiendo la instrucción para luego saber lo que tienes que hacer y para valorarte de una manera apropiada, para decir, soy una criatura de Dios, soy alguien a quien Dios ama y buscó para salvar, soy alguien a quien Dios salvó y adoptó, y soy alguien a quien Dios ha equipado para ayudar a los que tengo a mi alrededor. Eso es la iglesia, el lugar donde se restauran relaciones y se fortalecen familias, no el lugar donde se entretienen las familias y se generan relaciones. La iglesia es más parecida a un hospital que a un centro comercial. La iglesia es más acerca de llorar juntos y de tirar unos de otros que de pasarlo bien y empujarnos o echarnos unos a otros a un lado. Infravalorar la iglesia de Cristo es renunciar a la solución de Cristo. Deberías ir a la iglesia y vas a encontrar tu verdadero valor, pero no por lo que la gente te dice a ti, sino por lo que tú estás pudiendo ofrecer a los demás. ¿Y qué si eres un dedo meñique del pie? Bueno, seguro que si ahora te dicen que te tienen que cortar el dedo meñique del pie, no querrías, y lo notarías. Aún eso lo notarías. Y está bien, ninguno somos más importante. No hay ningún miembro que sea más importante. Los pastores, los ancianos no son más importantes. Hacen funciones que son de mayor responsabilidad, porque Dios lo dice. O sea, Dios dice a los pastores, a los que enseñan, les voy a juzgar más severamente.
Entonces ellos tienen una responsabilidad mayor, pero no son más importantes. Y es un peligro pensar que la iglesia tiene que ser algo que me gusta. Saco el móvil, hoy le voy a dar un like a mi iglesia, le voy a dar un me gusta a mi pastor. Hemos tenido la visita de este gallego, le voy a dar 2 estrellas. Bueno, venga, 3 porque está llorándome un poco. Pero a veces pensamos que tenemos que ir a la iglesia porque nos gusta o porque nos sentimos bien. No, tenemos que ir a la iglesia porque es que somos parte de la iglesia, somos parte de un cuerpo. Dios te valora profundamente porque te puso en ese cuerpo y te equipó, te dio dones. Jona, no sé cuáles son mis dones. Bueno, ¿sabes quiénes son tus ancianos? ¿Podrías identificarlos ahora? Creo que están en esta sala, o algunos de ellos. No tienes que señalarlos con los dedos, pero ¿sabes quiénes son? Pues pregúntales. Mi querido pastor tal, ayúdame a saber, ¿cómo puedo saber cuál es mi don? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cómo puedo ayudar en la iglesia? ¿Cómo puedo servir? O antes de eso, explícame otra vez el Evangelio, porque no sé si lo he entendido bien, pero acude a ellos. Eso es la iglesia. Y eso es lo que Dios ha creado. Y así es como te valora Dios. Te ha creado, te ha mostrado su misericordia, te ha buscado, te ha dado un Salvador, te ha puesto en su iglesia, te ha dado dones para que seas útil para los demás. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir buscando tu valor el lunes en el instituto, o el martes en el trabajo, o el miércoles en la familia, o todos los días a todas horas en las redes sociales, o en Dios? En Dios. Y ya no tengo nada más que decir. Dios no es el malo de la película. No te dejes engañar. Ten el valor de encontrar tu verdadero valor en aquel que es la verdad y te dice la verdad. Voy a tener una oración para terminar y después de eso no tengo ni idea de lo que pasa, así que ya luego sabéis vosotros, pero solo por si acaso, yo estoy más que encantado de contestar a preguntas si tuvierais preguntas, ¿vale? Yo no sé si lo hacéis así o si no luego me buscáis. Pero vamos a orar, dejadme orar por vosotros. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por ayudarnos, por ayudarme a mí, porque Señor, la mayoría de las personas que están aquí no las conozco más allá de un nombre, una cara, y no sé cuáles son sus dificultades en este momento, las luchas. Y Señor, me pregunto si hay igual alguna persona aquí entre nosotros que está más cerca de querer acabar con todo que de querer correr a ti y a tu palabra. Yo no lo sé, pero tú lo sabes, Señor, y te doy gracias por tu palabra que nos ayuda a cada uno de nosotros allí donde estamos. Así que, Señor, si hoy lo que más necesitamos es pensar acerca de la dignidad de nuestra vida, ayúdanos en esto. O si es un momento en el que necesitamos reflexionar acerca del pecado, danos, Señor, la seriedad de pensar en cuanto al pecado. O si, Señor, es el momento de este mensaje del Evangelio que hemos escuchado otras veces, de creerlo, de afirmarlo, de arrepentirse de sus pecados y creer en ti, que sea ahora este momento, Señor. O si es el momento de pensar en qué hago
¿Qué hago cada domingo yendo a la iglesia sin pensar en qué es la iglesia? Ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.